¿Cómo está? ¿Cómo le va? Feliz lunes, qué gusto encontrarnos desde nuestro estudio central en Caracas, Venezuela, para revisar información de impacto económico. Temas que nos importan los revisamos a continuación en nuestros titulares. Economía argentina en un callejón sin salida. Gobierno y Fondo Monetario Internacional le apuestan o cifran sus esperanzas en la liberalización del tipo de cambio. Hay analistas que dicen esto no traerá resultados positivos como hasta ahora ha pasado, solo negativos. Arabia Saudita le apuesta a Pakistán con una inversión multimillonaria. Y en nuestro tema de análisis, cuando abramos el expediente económico de esta emisión, revisaremos todo lo atinente a la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Empecemos. Vamos con los detalles. El gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional esperan que para este 2019 el comercio exterior sea el motor de la economía, lo que traccione a esa economía que está estancada. El gobierno macrista y el FMI apuntan que la liberalización del tipo de cambio es el único impulso válido para mejorar la situación de la balanza comercial. Estiman así que existe una relación causal directa entre la devaluación y la mejora en la balanza comercial, mejora del déficit comercial y el crecimiento económico. No obstante, hay analistas que explican que si bien no se puede descartar el tipo de cambio como variable que incide en el comercio internacional, hoy día se han visto más resultados negativos que positivos. Por ejemplo, desmejoramiento en ingresos, incremento del precio de los insumos para sectores productivos, encarecimiento de los pagos de la deuda con el FMI, entre otros aspectos. Expertos asimismo analizan que Argentina sigue sumida en un callejón sin salida y que los incrementos de cambio no mejoran la crisis, solo los empeoran. El regreso al Fondo Monetario Internacional sin dudas pone fin a la política de respeto de soberanía aplicada por el presidente Néstor Kirchner en 2006, cuando pagó 9.600 millones de deuda y suspendió relaciones con el organismo, lo que significó el fin de visitas periódicas y la elaboración de informes sobre el estado de la economía de esta nación suramericana. Gracias a la política entreguista de Mauricio Macri, la economía argentina queda atada de pies y manos otra vez al Fondo Monetario Internacional a cambio del tan anhelado crédito que considera indispensable para evitar un descontrol económico inmediato. El gobierno de Macri recurrió al Fondo Monetario Internacional a raíz de una fuerte inestabilidad financiera desatada a finales de abril de 2018 que impactó en una depreciación de la moneda nacional, una aceleración de la inflación que por estos días alcanza el 47,7% interanual, la cifra más alta desde 1991, y una caída de la actividad económica. A partir del acuerdo stand-by firmado en junio pasado por $50.000 millones con un primer desembolso de 15.000 millones, se dio luz verde para que cada una de las medidas fiscales, monetarias y cambiarias del Banco Central Argentino sea auditada por el FMI. No se trata solo de una supervisión general a la política económica, de más ajuste del gasto público, más tarifazos y del remate del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de las ANSES para pagar jubilaciones. Los técnicos del fondo encargados del monitoreo también reciben información diaria, semanal y mensual de las principales variables. Son consultados en forma continua acerca de la marcha de las metas establecidas y la Junta Ejecutiva del FMI evalúa cada trimestre, desde la primera revisión del 15 de septiembre pasado, si continúa o no con la asistencia financiera. Siguiendo esa línea, por estos días el Fondo Monetario hace la tercera revisión de la evolución de las cuentas públicas de Argentina. Si el país logra el visto bueno en esta nueva auditoría, el fondo procederá a hacer en marzo próximo un nuevo desembolso por algo más de $10.000 millones y otros 2 antes de las elecciones presidenciales. De ser así, el gobierno habrá recibido el grueso del crédito por $57.100 millones pactado al precio de un ajuste que deberá continuar quien gobierne a partir de 2020. En otro tema, Bolivia sigue batallando para erradicar el desempleo. En 2018, el gobierno del presidente Evo Morales logró reducir la tasa de población desocupada hasta 4,27%. Con ese resultado, la nación altiplánica se mantiene por segundo año consecutivo con la tasa más baja de desocupación de la región, según el Instituto Nacional de Estadística, CINE. Asimismo, la tasa de desempleo por género, registrada al cuarto trimestre de 2018, en el caso de hombres llegó a 4,2 y en el caso de mujeres a 4,3.
En el mismo periodo, la población ocupada alcanzó a más de 3.5 millones de personas, de las cuales 22,1% tiene como principal actividad económica el comercio, 14,1% industria manufacturera y 9,8% se dedica al trabajo en alojamientos y comidas. Las políticas sociales del presidente Evo Morales han permitido que desde 2017 hasta fines de 2018 se creasen en el país más de 85.000 plazas de trabajo que han beneficiado a unas 288.000 familias. La economía de Bolivia es uno de los puntales de América Latina. Lleva más de una década creciendo a un promedio anual de 5%, que es muy superior al de Estados Unidos y al resto de los países suramericanos. Bolivia creció un 5,5% en 2014, un 4,9% en 2015 y un 4,3% en 2016, año en que el desempeño boliviano fue bastante alto si lo comparamos con Estados Unidos, que apenas creció 1,5%, y con Latinoamérica en su conjunto, que sufrió una contracción de 0,9%. El tamaño del Producto Interno Bruto de Bolivia alcanzó el nivel histórico más alto en diciembre de 2017, cuando se ubicó en 37.816 millones de dólares, un incremento del 11% respecto a 2016 y 4 veces más que el registrado en 2005, cuando estaba en 9.574 millones de dólares. Esto según datos del Ministerio de Economía en su publicación 12 años de estabilidad económica con el mayor crecimiento de la región del 25 de marzo de 2017. Y para 2018 el escenario también fue positivo. El año cerró con un PIB que alcanzó los 40.885 millones de dólares. Así lo confirmó el mandatario boliviano en el marco de la conmemoración del Día del Estado Plurinacional, desde donde reiteró que su pretensión es que en 2025 el PIB llegue a más de 50.000 millones de dólares. Allí agregó que Bolivia es el séptimo país menos endeudado de América del Sur con el 24%, y que Bolivia, como resultado de la nacionalización de los hidrocarburos, logró recaudar 37.484 millones de dólares en los últimos 13 años, dinero que se distribuyó en obras y programas sociales para mejorar la vida de los bolivianos. En la actualidad, 3.518.821 personas, es decir, el 31,1% de la población del país, son beneficiadas con algún tipo de bono o renta en dinero por parte del Estado. El mandatario boliviano manifestó además que su gobierno sigue trabajando para lo que será la nueva etapa de industrialización de la economía boliviana. Enfatizó en que la creciente economía del país no puede depender exclusivamente de sus recursos no renovables. De este modo, el gobierno confía en que este 2019 será un año de nuevas conquistas económicas, gracias a la recuperación del precio del petróleo y de los minerales, una de las principales fuentes de ingresos del país, el crecimiento del sector agrario, la revitalización de la inversión extranjera y el mantenimiento de la inversión pública. Vamos a hacer nuestra primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta les anticipo, vamos a hablar de cómo la República Islámica de Irán, su gobierno, su pueblo, van rompiendo de a poco el cerco estadounidense que consiste en sanciones, en medidas de asfixia y de aislamiento internacional. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está logrando? Ya le contamos. Una pausa pequeña. Estamos de vuelta con más informaciones. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman llegó a suelo pakistaní con una billetera cargada de dividendos y con el primer ministro Imran Ahmed Khan firmó 7 acuerdos bilaterales, la mayoría de ellos en el ámbito energético. En particular, estos dos países suscribieron un documento sobre suministros de petróleo y derivados de Arabia Saudita. Se acordó también un proyecto para la construcción de una refinería por $10.000 millones y un complejo petroquímico en la ciudad costera pakistaní de Gwadar. Desde Pakistán esperan que los 7 acuerdos firmados, incluyendo los memorandos de entendimiento en los sectores energético, petroquímico y minero, blinden, o mejor dicho, ofrezcan un alivio a la economía tambaleante de este país. En total son $20.000 millones que Arabia Saudí invertirá en Pakistán. Arabia conoce del potencial que tiene Pakistán y no quiere quedarse fuera de él. El año pasado, 2018, el PIB de Pakistán creció un 5%, por lo que creemos que Pakistán será un país muy importante en el futuro próximo y queremos estar seguros de que somos parte de eso. Así que estamos esperando que este tipo de liderazgo se asocie y construya muchas cosas juntos.
Estoy muy contento de que haya venido aquí porque acabamos de firmar estos memorandos de entendimiento entre Pakistán y Arabia Saudita. Ahora están llevando esta relación a un nivel que nunca antes habíamos tenido. Una relación donde ahora será una inversión entre los dos países que será de beneficio mutuo. Ahora tenemos cerca la conectividad, con probablemente el mercado más grande del mundo, que es China. Así que damos la bienvenida a Arabia Saudita a participar con nosotros. Es un futuro emocionante, donde tenemos a Arabia Saudita participando en lo que será en los próximos 10 años, probablemente el país más grande con el mayor PIB. Irán, contra todo pronóstico, sigue apostándole a su desarrollo con soberanía y libre autodeterminación, a pesar de las medidas coercitivas y restrictivas que impone el gobierno de Estados Unidos. El presidente Hassan Rouhani inauguró la tercera y última fase de la extensa refinería de la Estrella del Golfo Pérsico, construida en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el Golfo. El presidente iraní describió las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos como parte fundamental de una guerra económica y ha destacado que la guerra es más difícil, o la guerra económica, digo bien, es más difícil que la guerra militar. A pesar de que las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos contra la República Islámica van dirigidas a frenar un sector vital para Irán, es decir, el petrolero, este país sigue apostando por esta industria. La refinería, que se empezó a construir en 2006, tiene una capacidad de 400.000 barriles por día, aproximadamente 20% de los 2.1 millones de barriles de capacidad de refinación diaria de la República. Parte del enemigo. Sin embargo, seremos los ganadores de esta guerra. No lo duden. La inauguración de esta gran refinería significa autoestima, depender de uno mismo, poder para enfrentar al enemigo, romper las sanciones, confianza en sí mismo y también autosuficiencia. Los negociadores de China y Estados Unidos han demostrado que ambas potencias tienen firme voluntad de resolver la disputa comercial durante las conversaciones que están en curso y tienen que continuar identificando formas de trabajo para abordar de manera conjunta los problemas que está enfrentando la comunidad internacional. La disputa comercial es una cuestión de opciones distintas de parte de los dos países. Su Yue, de la red de televisión global China, explica cuáles son. Fundamentalmente es una elección. Es un juego de suma cero o de suma positiva. Podría ser un juego de ganar o perder. China capitula y acepta todas las demandas de los Estados Unidos, o Estados Unidos retrocede y cancela todos los aranceles punitivos incondicionalmente. Esto es altamente improbable, si no imposible. También podría ser una situación en la que todos ganan. Estados Unidos quiere vender más soya, energía y papas fritas, y China compra más de estas. Estados Unidos desea un acceso más amplio al mercado chino y China abre su puerta a más empresas estadounidenses. Y podría ser un escenario de pérdida-pérdida. Estados Unidos dice no a los productos chinos y China cierra las puertas a los inversores estadounidenses. Y China y Estados Unidos se separan y se vuelven antagónicos de todas las formas posibles. Si somos racionales, haríamos todo lo posible para olvidar lo primero, trabajar hacia lo segundo y hacer todo lo posible para evitar lo tercero. Y mientras tanto, puertas adentro, el gigante asiático sigue luchando para erradicar la pobreza. En 2018 salieron de la pobreza más de 13 millones de personas, producto de las políticas gubernamentales. Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China revelan que en 2018 13.86 millones de personas salieron de la situación de pobreza. Desde fines de 2012 hasta fines de 2018, esta situación disminuyó de casi 100 millones a 16,6 millones, quedando en 1,7% el índice de recuento nacional de pobreza. Los más beneficiados han sido los pobladores de la región oriental, media y occidental. Los ingresos per cápita de los residentes rurales aumentaron alrededor de $1.500 y la tasa de crecimiento del ingreso per cápita de residentes rurales con pobreza extrema creció 0,1% o 0,1 punto porcentual. Es la más alta de todos los sectores de pobreza. China tiene como meta para este 2019 sacar a más de 10 millones de personas adicionalmente. Mientras el gobierno británico admite que será muy difícil renegociar el Brexit
y 7 diputados dejan el Partido Laborista por desencuentros con Jeremy Corbyn, su principal líder, respecto a ese punto, el divorcio, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sigue esta situación cobrando víctimas. La aerolínea regional británica FlyBMI culpó a la incertidumbre del Brexit o justificó su colapso diciendo que la incertidumbre del Brexit es lo que la ha llevado a esta situación. Así contamos que quebró este sábado esta aerolínea. Todos los aviones de la referida compañía han recibido la orden de regresar al Reino, donde tienen su base, y unos administradores han sido nombrados para gestionar el cierre y la liquidación. Es una aerolínea de vuelos entre aeropuertos secundarios, heredera de BMI. Operaba actualmente una variedad de vuelos regionales desde y hacia aeropuertos secundarios, conectando 25 ciudades europeas con 17 aviones comparables con los que emplea Air Nostrum en España. BMI tenía 376 empleados con bases en el Reino Unido, en Suecia, Alemania y Bélgica. En 2018 esta compañía transportó 522.000 pasajeros y llevó a cabo 29.000 vuelos. Utilizaba intensamente los aeropuertos de Bristol, East Midlands, Karlstad en Suecia, entre otros. Nos vamos a nuestra última pausa muy pequeñita. Desde la mesa de análisis vamos a abrir a la vuelta nuestro expediente económico que tiene que ver con la inversión extranjera directa en nuestra región. Ya volvemos. Por años, muchos han sido los gobernantes que buscan de manera ansiosa captar grandes flujos de inversión extranjera directa, aunque esta puede entenderse como un importante componente de ayuda al desarrollo socioproductivo nacional, porque gracias a las inversiones en capital se puede contribuir al crecimiento, al empleo, al impulso de exportaciones. Lo cierto es que hay diversidad de estudios que revelan un resultado muy distinto. Y es en ese caso que vamos al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, para mirar importantes datos que arroja una investigación que se ha hecho al respecto. Veamos. En las últimas décadas, América Latina y el Caribe han mostrado una gran apertura a la llegada de capitales extranjeros. De hecho, en 2011, los flujos de inversión extranjera directa a la región alcanzaron una cifra récord luego de un acelerado crecimiento iniciado en la década de 1990, impulsado por las reformas estructurales generalizadas en ese momento. En 2016, los flujos entrantes equivalían al 3,6% del PIB de los países de América Latina y el Caribe, una cifra muy superior al promedio global de alrededor de 2,5%. Siguiendo los datos del Banco Mundial, los principales países receptores de inversión extranjera directa en la región son Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia. Estos 5 países concentran más del 90% de la inversión extranjera directa total. Dentro de ese gran espectro que es la inversión extranjera directa, en varios países latinoamericanos el principal inversor es Estados Unidos. En 2015 concentraron el 84% de la inversión extranjera directa de dicho país, mientras que en países como Bolivia, Chile y Uruguay son otros los principales inversores. Según la CEPAL, los países de América del Sur tienen una mayor presencia de capitales europeos. Según CELAC, en Latinoamérica la inversión extranjera se ha dirigido sobre todo a los servicios públicos, al sector financiero y particularmente a la explotación de recursos naturales. Indica que la desregulación ha permitido su ingreso al sector financiero sin restricciones, mientras que las garantías otorgadas a los inversores a través de tratados de inversión internacionales o bilaterales fueron una licencia para entrar masivamente a explotar recursos naturales sin riesgos ni ataduras. En muchos casos, las inversiones no se emplean para mejorar las capacidades productivas de las empresas nacionales, sino para dar paso a la compra de ellas, fusiones y adquisición de patentes. De acuerdo con la CEPAL, en 2015 los flujos mundiales de inversión extranjera directa aumentaron un 36%, empujados por una ola de fusiones y adquisiciones, sobre todo transfronterizas, concentrada en los países más desarrollados, especialmente en Estados Unidos. En cambio, la inversión extranjera solo creció en 9 países de la región entre 2015 y 2016, siendo los más destacables Bahamas, Panamá,
Colombia, República Dominicana, Brasil y Paraguay. Dentro de este grupo, Brasil aumentó un 5,7% sus ingresos de inversión extranjera directa en 2016 y se mantuvo como el principal país receptor en la región con 78.929 millones de dólares. Esto supone el 47% del total. Respecto a la proveniencia de las inversiones, pues hay grandes diferencias en función de los países receptores. Ahora bien, ¿qué pasa con ese dinero? ¿A dónde va a parar? ¿A los inversores o a los países receptores de la inversión? Según la CEPAL, entre 2006 y 2012, las utilidades obtenidas por la inversión extranjera directa representaron el 92% de la inversión extranjera directa recibida, lo que muestra el potencial de generación de ganancia de esta inversión debido especialmente al crecimiento de los precios de las materias primas en ese periodo, y también muestra que la inversión extranjera directa no genera fondos frescos de divisas, sino que los extrae de las mismas economías receptoras. El informe de CELAC añade que una parte importante de esas utilidades son repatriadas por los capitales extranjeros, aproximadamente el 55% dependiendo del país y el periodo, lo que se traduce en que grandes cantidades monetarias de divisas vuelan de Latinoamérica cada año, agravando el problema de la restricción externa, dificultando el desarrollo económico. Según CELAC, tan solo en concepto de repatriación de utilidades de la inversión extranjera directa, entre 1990 y 2016, de Latinoamérica salieron más de 935.000 millones de dólares, monto similar al PIB anual de México o de Corea del Sur. Revisamos en esta parte final de nuestra emisión precios petroleros. Vamos a ver el primer indicador. Brent ha cotizado en $65.97 por barril, una pérdida de 0,50%. El Texas intermedio ha sesionado en $55,81 por tonel, una subida de 0,05%. Y revisamos, como cada lunes, cómo cerró la cesta venezolana, es decir, el petróleo PDVSA, en este caso en 381.53 yuanes. Esto es una subida de 0,98 yuanes, así está reportado en los portales del Ministerio de Petróleo y Minería del país y del estatal PDVSA. Y así llegamos al final de nuestro impacto económico. Gracias como siempre por acompañarnos y sigue en sintonía de Telesur. Nos vemos en una próxima.